Bueno, en este tutorial vamos a mirar cómo solucionar este problema de líneas que tiene el panel. Enfócamelo de cerca. Las líneas van de lado a lado. Tiene deterioro interno el panel. Por acá se aprecian más. ¿Sí se aprecian en el video? Ok. Con ese mismo método vamos a solucionar cuando tiene reinicio constante, cuando da el logo y se reinicia, cuando no da video y cuando tiene líneas. Vamos a ver en la línea AU8000 y BU8000. Entonces empezamos con el tutorial. Esas líneas se pueden quitar de dos formas. Cuando el panel no está tan deteriorado y las líneas son pocas, como sucede en este caso, podemos quitarlas fijando voltaje. Vamos a fijar el voltaje de LC1 y LC2 aplicándole VGH a LC1 y VGL a LC2. Dado el caso que no funcione y las líneas persistan, lo que vamos a hacer es modificar el voltaje del cambiador de nivel. Vamos a incrementar el voltaje negativo, el voltaje de VCS, de menos 6 a menos 10, menos 11, y vamos a disminuir VGH. Entonces vamos a retirar el disipador de la mainboard para indicarle desde qué punto podemos hacer los dos procesos. El primer proceso sería fijar voltaje, el segundo sería dejar los voltajes del cambiador de nivel, incrementar los voltajes del cambiador de nivel. Esta main que está instalada acá es una main de un 60 AU, le tengo activado el autocell de TED. Lo que vamos a hacer es a retirar el disipador y a instalar el módulo. En este video van a poder apreciar cómo hacer la modificación de la main AU8000 y de la BU8000. A pesar de que físicamente parecen iguales, los componentes están en diferentes puntos y los procesadores son totalmente diferentes. Vamos a iniciar con la main del AU. Vamos a retirar el disipador. Con este mismo método también van a poder solucionar cuando el televisor tiene reinicio o sin video. Vamos a retirar rápidamente el disipador. ¿Listo? Se enfocan acá, por favor. Déjame. Y me ubico las. De igual manera les voy a dejar una foto para que ustedes puedan apreciar en foto. Esa que está acá es LC1, LC2, VCS y esta es VGH. Entonces, VGH, VCS, LC2, LC1. El primer método que vamos a usar es retirar estas dos resistencias. Ya les dejo en la foto marcada estas dos resistencias, LC1 y LC2, y vamos a dejar los voltajes fijos. Vamos a conectar el módulo de acá, desde este punto, que es la salida de este regulador, para que el voltaje, para que los 12 voltios, cuando apaguemos el televisor, corte el paso de voltaje al módulo. Si el módulo queda con voltaje, en ocasiones el televisor no va a dar video. Entonces vamos a tomar los 12 voltios de aquí, GND de cualquier punto, y vamos a fijar los voltajes. Vamos a retirar esta resistencia que es el S1 y esta que es el S2. Ya les dejo una foto marcada y voy a conectar el módulo. Ya volvemos. Bueno, ya pude conectar el módulo. Dame zoom, por favor, acércate. A ese punto le conecté el VGH que proviene del módulo. Tienen que ser muy cuidadosos porque el VGH se le aplica, esa es la línea que va hacia el panel, no a la línea que ingresa al PMIC. Ese extremo de la resistencia es el que viene del PMIC y este otro extremo es el que va hacia el panel. Entonces le apliqué VGH a LC1, el VGH del módulo. Le apliqué VCS a LC2, que proviene del módulo.
tomé este punto que es tierra y tomé los 12 voltios de aquí de la salida de este regulador. No sé si se aprecia bien en el video, me puedes regalar un poco más de zoom. Entonces estos serían los 12 voltios, la salida de este integrado, el punto de tierra y VGH a LC1 y BCS a LC2. Ese es el primer método. Vamos a colocar la MEN en su puesto. Este módulo ya va a quedar en este televisor. Entonces vamos a dejarlo ya pegado. Vamos a dejarlo ya pegado en el tele. Primero debemos calibrar el módulo. Vamos a dejar VGH en 20 voltios y BCS en 10 voltios. Vamos a calibrar con el panel desconectado. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el módulo ya fijo. Ese módulo va a quedar en este tele, como les digo, para darle solución a esas líneas. Ahí lo que hice fue fijar los voltajes. Disculpen. Teco reactivo, MEN conectada. Vamos a verificar VGH en el módulo. Tenemos 21 voltios, es aceptable. BCS, tenemos 23 voltios, está muy elevado. Vamos a disminuir BCS a menos 10 voltios. Entonces dejamos menos 10 BCS, 21 VGH. Ya con esos voltajes vamos a proceder a conectar el panel. Este es el método para fijar voltaje. Recuerden que no pueden trabajar mucho tiempo la mainboard sin el disipador. Se puede quemar el procesador. Vamos simplemente que inicie, miramos si quitaron las líneas y volvemos a apagar el tele. Aún tiene líneas, podemos incrementar el voltaje de BCS y de VGH para intentar corregir la falla. Entonces vamos a incrementar primero BCS. Menos 12, perdón, menos 15. Persisten las líneas. Vamos a incrementar VGH. Si no quitan las líneas, hacemos el segundo método, que es incrementar el voltaje pero del cambiador de nivel. Entonces vamos a dejar VGH en los 24 que normalmente suele usar el panel y BCS en menos 15. Desaparecieron unas cuantas, 2-3 líneas que tenía en la parte de abajo, pero aún persiste la falla y no quitan en su totalidad. Recuerden que este método de fijar voltaje se puede usar para quitar el reinicio en la línea Samsung. Vamos a usar el segundo método, que es incrementar el voltaje del cambiador de nivel. El segundo método es un método que yo considero más efectivo. Entonces para ese método vamos a volver a colocar las resistencias que quitamos de paso de LC1 y LC2. Ya les voy a indicar el segundo procedimiento. Vamos a desconectar el módulo. Simplemente desconectamos la salida de VGH y VGL que había conectado. Acerca acá, por favor. Simplemente dale zoom. Volvemos a instalar la resistencia de paso de LC1, la resistencia de paso de LC2. Vamos a retirar esta resistencia de paso que es de VGH, conectar VGH en este punto en 20 voltios. Vamos a retirar los dos diodos Schottky.
de la bomba de carga negativa, que sería ese diodo que está aquí. Enfócamelo. De igual forma, les voy a dejar también una foto marcada, cuáles son los diodos que debemos retirar. Vamos a retirar ese diodo que está aquí y uno que está al respaldo. Si ustedes toman el multímetro y lo colocan en continuidad, se van a dar cuenta de cuál es el diodo que deben retirar al respaldo de la mainboard. Siempre la bomba de carga negativa va a tener dos diodos Schottky polarizando. Entonces, esta es la salida de BCS de la mainboard. Este viene siendo la salida. Vamos a tomar la continuidad de aquí al diodo que está al respaldo, que vendría siendo este. Este, aquí. Vamos a tomar la continuidad para corroborar. Entonces sería desde este punto del diodo a... ¿dónde está? Ese punto del diodo acá. De igual les voy a marcar con una foto cuáles son los diodos. Entonces vamos a retirar este diodo Schottky. Vamos a retirar este otro diodo Schottky que está acá. Dale zoom, por favor. Y a este punto, esta línea es la que proviene del PMIC, esta línea es la que ingresa al cambiador de nivel. A ese punto le vamos a conectar BCS. Le vamos a conectar el cable de BCS, la salida de BCS, de BGL, aquí a este punto del diodo, y retirando la resistencia de paso de BGH, que es esta que está acá abajo, vamos a conectar a este punto BGH. Entonces, BGH en este punto, BCS en este punto. Voy a hacerlo y ya volvemos. Bueno, ya modifiqué el voltaje directamente desde el cambiador de nivel. Volví a instalar las resistencias de paso de LS1 y LS2. Enfócame acá, por favor. Como pueden apreciar, regálame zoom. Volví a instalar esta resistencia de paso LS1 y esa que está más abajo LS2. Retiré la resistencia de BGH, le apliqué la salida de BGH del módulo a ese punto. Retiro el otro diodo Schottky, como les mostré en la foto anteriormente, y le conecté BGL, que es el equivalente a BCS a este punto. Para este método debemos de retirar la resistencia de paso de BCS. Es esta. Vamos a proceder a retirarla. Hay que retirarla sí o sí y cambiarla. Si desean dejar el televisor trabajando con la línea de BCS, deben de reemplazar la resistencia por una de 25K. Reemplazar la resistencia de BCS. Yo no la reemplazo, yo la retiro, y esto se debe a que si dejamos la resistencia de BCS colocada, el voltaje que le estamos aplicando al cambiador de nivel va a ser el mismo que le va a ingresar al panel, a la línea de BCS, perdón. El voltaje de BCS que le estamos aplicando al cambiador de nivel es el mismo que le ingresa a BCS. Entonces lo mejor sería retirarla o reemplazarla por una de 25K. Antes de conectar el panel, vamos a calibrar los voltajes del módulo. Tenemos BGH, los 24 con que normalmente trabaja. Tenemos BCS en menos 14. Al conectarle el flex, ya el cambiador de nivel va a empezar a fluctuar. Recuerden que las líneas Samsung, el cambiador de nivel no trabaja si no está conectado al panel. Vamos a verificar. Y como pueden apreciar, las líneas ya no están presentes. Por acá le noto una muy leve, muy tenue, pero muy tenue, la cual vamos a poder quitar incrementando el voltaje negativo del cambiador de nivel. Entonces, como les comentaba, el segundo método es un poco más eficaz con referente a la reducción de líneas. El primer método de fijar voltaje es un método viable para reinicio
Y el segundo método es más viable para solucionar el problema de líneas. Una imagen limpia, perfecta. Enfócame todo el panel. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos fue incrementar el voltaje del cambiador de nivel. Vamos a corroborar que donde retiramos la resistencia de paso de BCS va a tener los mismos menos 14 voltios que le colocamos al cambiador de nivel. En ese punto. Foca. Por eso hay que retirar la resistencia de paso de BCS, porque si no estos menos 14 voltios le ingresan al panel y puede quemar nuestros transistores TFT. Los menos 14 voltios simplemente los vamos a usar para el cambiador de nivel. Nada más. Este es un método muy práctico para solucionar el problema de líneas en las pantallas Samsung TU, AU, BU, CU. Una imagen perfecta. Y sigue grabando para que vean que no hay truco. Esta es la main modificada. Vamos a colocarle la mainboard que está sin modificar para que ustedes se den cuenta que el televisor con una main original persiste en las líneas. Esperemos que inicie. Esperemos que inicie el modo comercial para que ellos aprecien la línea. Para la siguiente modificación, que es la main que está instalada, la que acabo de colocar, que es la main de la línea BU8000, voy a retirar el disipador, les voy a dejar marcado en una foto cuál es LS1, cuál es LS2, cuál es BCS y cuáles son los diodos que se deben de retirar para la modificación. Simplemente van a aplicar el método que vieron en el video para la segunda mainboard. Simplemente retiran las dos resistencias de paso de LS1 y LS2, fijan voltaje, si no les funciona, vuelven a instalar las resistencias y dejan el voltaje incrementado del cambiador de nivel. Vamos a esperar que inicie el modo comercial y seguimos con la otra mainboard. Retiramos disipador y les dejo marcado cuáles son los componentes que deben de retirar o modificar. Vamos a ver una imagen más clara para que ellos se den cuenta que con esta mainboard persisten las líneas. Aquí está, acá se ve. ¿Se aprecian en el video? ¿Listo? Ahora vamos a conectar la main que ya tiene la modificación para que ustedes se den cuenta que es un método que sí funciona. Una imagen totalmente perfecta. De igual manera, si la pantalla tiene mucho daño interno, si las líneas son muy pronunciadas, el método va a atenuar las líneas, mas no la va a quitar en su totalidad. Esperemos que inicie el modo comercial. Espero les sirva. Le den like, se suscriban, compartan mis videos. Vamos a esperar que inicie el modo comercial. Y ya seguimos con la modificación de esta main. Como les comento, simplemente voy a retirar el disipador y les voy a indicar los puntos de LS1, LS2, BGH, BCS. En una foto les voy a dejar marcado y les voy a indicar cuáles son los dos diodos Schottky que deben de retirar. Van a aplicar el mismo procedimiento que hicimos en la U, lo vamos a aplicar en la BU. La única diferencia es que los componentes están situados en otros sectores, en otros sitios. Por eso voy a dejarles simplemente la foto de cuáles son los componentes. Ahí tenemos una imagen perfecta, nítida, sin líneas, sin rayas. Bueno, vamos con la siguiente modificación. Bueno, para esta modificación vamos a ubicar estas tres resistencias de paso. Dámeles un, por favor. Regálame más un.
La primera corresponde a LC2, la que le sigue es LC1 y la tercera es BCS. Vamos a retirar la resistencia de BCS debido al que incrementando el voltaje del cambiador de nivel queda muy alto el voltaje del BCS que ingresa al panel y puede dañar nuestro panel. Vamos a ubicar la resistencia de paso de VGH. Esta que está aquí, vienen en serie. Vamos a retirar esta de arriba. Enfócame ahí por favor, retiramos esta y conectamos nuestro cable de VGH en este punto, la salida del voltaje de VGH del módulo. Vamos a retirar este diodo Schottky, enfócame acá por favor. Ese diodo corresponde a la salida de BCS del PMIC. Vamos a retirar ese diodo, al igual que este que se encuentra aquí al respaldo. Enfócame este diodo. Si retiramos este diodo que se encuentra al respaldo, retiramos ese diodo que se encuentra acá, serían los dos diodos Schottky de la bomba de carga negativa. Vamos a conectar BCS en este condensador, que viene siendo esta misma salida, la misma pista. Conectamos BCS en este condensador. Entonces esta es la conexión. Yo retiré el diodo Schottky que estaba aquí en este punto, retiré el diodo del respaldo, le apliqué BCS a este condensador. Retiré la resistencia de paso de VGH, conecté VGH en este punto. Retiré la resistencia de BCS para realizar la modificación para solucionar el problema de líneas. Esto es una solución a los televisores que tienen pocas líneas o apenas están empezando a mostrar el defecto. Cuando tienen el panel muy deteriorado, abundantes líneas, creo que no se va a poder solucionar. Se pueden atenuar, pero no se pueden solucionar. Lo máximo que se puede incrementar el voltaje es 15-17 voltios y disminuir VGH. Ejemplo, pueden disminuir VGH a más 15, más 16 voltios y subir BCS a menos 14, que es en la suma de los dos voltajes compense 30-32 voltios. Ya quedó instalado el módulo, ya le coloqué el disipador debido a que estas mainboard se recalientan demasiado, no se pueden dejar trabajando mucho tiempo sin el disipador. Y así quedó nuestra modificación. La mainboard que se instalada es una 50 BU 8200, la misma modificación sirve para 50 BU 8000, BU 9000. Quedó perfecto el panel sin líneas.